Bueno, vamos a continuar con la unidad de ciclo celular. Específicamente hoy vamos a trabajar sobre la meiosis humana, donde ya hemos visto la meiosis, que es un tipo de división celular, pero específicamente para recordar un poco más, la meiosis es una división celular, ¿sí?, donde partíamos de una célula diploide y se obtenían 4 células haploides. Este proceso llevaba en sí 2 divisiones, ¿sí?, una división celular y una segunda división celular, lo que permitía reducir a la mitad la carga cromosómica de cada una de las células. Estas células son diferentes a las que le dio origen, debido a que son haploides, pero a su vez también son diferentes entre ellas debido al proceso de entrecruzamiento y segregación al azar de los cromosomas. Específicamente, sí, como hablamos de meiosis humana, vamos a hablar de meiosis humana, también se lo pueden encontrar o conocer como gametogénesis, ¿sí?, origen de los gametos. Eso significaría gametogénesis. Entonces, la meiosis humana es la formación de gametas, es decir, de células haploides para la reproducción sexual en individuos. Específicamente en los humanos vamos a tener 2. La espermatogénesis, que es el origen de los espermatozoides, ¿sí?, que va a ocurrir en el testículo, y después tenemos la formación de los óvulos, que se denomina ovogénesis, que obviamente se produce en el ovario. Vamos a iniciar con la espermatogénesis, ¿sí?, como dijimos previamente, va a ocurrir en el testículo. Vamos a partir de una célula especializada en el testículo que recibe el nombre de espermatogonio. Esta célula va a empezar a hacer el proceso de meiosis, donde primero tenemos una etapa de interfase, donde hay una duplicación. Entonces vamos a partir de una célula que se denomina espermatocito primario. Esto es cuando ocurre la duplicación del ADN. En ambos casos estamos tratando con una célula diploide, es decir, que tiene el doble de la información genética. En la especie humana estaríamos hablando de 46 cromosomas. Acá, para simplificar, solamente se han dibujado 6 cromosomas. 6 cromosomas simples, 6 cromosomas duplicados. Entonces, luego de la etapa de interfase, que es la preparación, el espermatocito primario va a sufrir su primera división meiótica, que lo que hacía era separar los cromosomas homólogos dentro de las células. Entonces, esta división meiótica, esta primera división meiótica, va a hacer que la célula se divida en 2 y teníamos una célula diploide y vamos a tener 2 células haploides. A cada una de estas células las vamos a llamar espermatocitos secundarios. Luego va a ocurrir una segunda división meiótica, ¿sí? Estas células eran haploides, continuamos con la haploidía, donde van a generarse 4 a partir de cada célula haploide, se van a dividir en 2, que van a continuar siendo haploides, porque en este caso se van a dividir o se van a separar las cromátidas hermanas. Entonces, en total voy a tener 4 células haploides diferentes entre sí, porque durante la primera división meiótica ocurrió el entrecruzamiento. Entonces voy a tener 4 células haploides llamadas espermátidas. Esas células, luego, si todo este proceso va a ocurrir en el testículo, luego estas 4 células se van a madurar en una estructura que se denomina epidídimo, que se encuentra por encima del testículo. Van a madurar, van a sufrir un cambio en la conformación, una reordenación de la estructura, y los vamos a denominar espermatozoides. Esto se va a ver más adelante cuando se vea reproducción humana. Vamos a ver específicamente más detalles de los espermatozoides. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la espermatogénesis es un modelo, ¿sí?, casi perfecto de la meiosis. Ahora vamos a hablar sobre la ovogénesis, ¿sí?, que es la que se encuentra, ¿sí?, o la que se produce específicamente en los ovarios. Entonces, va a sufrir una meiosis, ¿sí?, sería una meiosis humana en el ovario, donde vamos a partir de una célula específica que se denomina oogonio,
Esta célula es diploide, ¿sí? Va a entrar en una etapa de preparación y se va a denominar ovocito primario. Sigue siendo en ambas situaciones una célula diploide, lo único que acá tenemos 6 cromosomas duplicados y acá no los tenemos duplicados. Es el mismo caso, al ser de la especie humana, tendríamos también 46 cromosomas, ¿sí? O 23 pares de cromosomas. En este caso se dibujan 6 para una mayor compresión. Entonces, el ovocito primario va a sufrir una primera división meiótica, en la cual reduce, ¿sí?, a la mitad su cromosomas, ¿sí?, su cantidad de cromosomas, y empiezan a aparecer las células haploides. Pero en este caso tenemos una división asimétrica, es decir, no es una división pareja como sucede en la espermatogénesis, sino que es una división asimétrica, es decir, se produce una célula haploide de mayor tamaño y una célula haploide de menor tamaño. La célula haploide de mayor tamaño recibe el nombre de ovocito secundario. ¿Por qué tiene un mayor tamaño? Porque tiene muchas más organelas, si tiene más de la mitad de las organelas a través de esta división meiótica, y también tiene una mayor cantidad de citoplasma. Sí tiene la mitad de los cromosomas, pero tiene mayor cantidad del resto de las estructuras. Y en la otra estructura asimétrica que se produce en la otra célula, que es de menor tamaño, va a recibir el nombre de cuerpo polar. Esa sería la primera división meiótica, ¿sí? No olvidemos que en esta etapa va a ocurrir el entrecruzamiento nuevamente de los cromosomas homólogos. Llegamos a la segunda división meiótica y cada una de estas células se va a dividir en dos. La célula del cuerpo polar va a sufrir una división meiótica, ¿sí?, una segunda división meiótica simétrica, es decir, se van a formar dos células haploides, como era la original, pero del mismo tamaño ambas células. Diferentes entre sí, porque hubo entrecruzamiento, pero son de igual tamaño. En cambio, el ovocito secundario se va a volver a dividir de manera asimétrica, generando un cuerpo polar que es de menor tamaño, ¿sí?, y un cuerpo, una célula de mayor tamaño que va a contener citoplasma extra y organelas extra, pero va a tener la mitad de los cromosomas. A esta célula va a recibir el nombre de óvulo. Esta división asimétrica sucede para que el óvulo pueda contener la mayor cantidad de nutrientes posible para un futuro embrión que se puede gestar. Entonces, por eso el óvulo contiene un montón de información. Estos cuerpos polares, ¿sí?, los vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema reproductor, van a tener funciones en el ciclo femenino. ¿Sí? Van a tener distintas funciones según si el óvulo es fecundado o no es fecundado. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener 4 células, nada más que no son las 4 de igual tamaño, sino que son asimétricas. Entonces, en resumen, a partir de un espermatogonio voy a tener 4 células espermatozoides, ¿sí? 4 células que reciben el nombre de espermatozoide. Y a partir de un oogonio voy a tener un óvulo y 3 cuerpos polares. El óvulo y el espermatozoide, ¿sí?, los espermatozoides que se formarían en este caso si partimos de una célula, son las gametas o gametos. Los cuerpos polares no se consideran gametos. Entonces, en forma general, partimos, ¿sí?, para comparar espermatogénesis, ovogénesis, ¿sí?, con algunas pequeñas modificaciones, pero son prácticamente iguales. Partimos de los 46 cromosomas, en este caso tenemos 44 más 2X, 46, 44 más 1X y 1Y, 46.
Entonces partimos de una célula diploide en la cual se va a sufrir una división meiótica, ¿sí? La primera división meiótica, donde va a disminuir a la mitad el número de cromosomas, ¿sí? Se va a reducir a la mitad, pasamos de 22X23 más 22Y23, y en el óvulo pasa lo mismo, en la ovogénesis. La única diferencia es que estas no tienen la misma estructura ni el mismo tamaño, sino que acá vamos a tener una división asimétrica, pero el número de cromosomas se reduce a la mitad en cada caso. Después continuamos con una segunda división meiótica, donde se produce se originan 4 espermátidas, y en este caso del ovocito secundario vamos a generar 2 células, el óvulo y el cuerpo polar. Este primer cuerpo polar también se va a dividir, nada más que acá no está representado. Y por último, vamos a tener en la segunda división, en la maduración, luego en la última etapa vamos a tener una maduración tanto de los espermatozoides como de los óvulos. Esta maduración va a permitir la fecundación de ambas gametas, es decir, la fecundación del óvulo, que sería la unión entre ambas gametas. Acá sería para asociarlo un poco a la reproducción humana, ¿sí? Vamos a tener un cigoto o un nuevo ser vivo que va a aumentar en tamaño, va a crecer a través del proceso de mitosis, a través de células diploides. ¿Sí? Esta célula, este cigoto, va a ser diploide desde el momento de la fertilización o fecundación y empieza a dividirse por mitosis. Va a generar, según el tipo de cigoto que sea, un macho o una hembra, si hablamos de animal, ¿sí? Y después vamos a obtener testículos y ovarios. Según cada uno de estos órganos se va a producir una meiosis, en el ovario se va a producir óvulo y en los testículos se van a producir espermatozoides. Cada uno con la mitad de la dotación genética de la célula original. Si acá de forma esquemática han hecho que tenemos 3 azules y 3 rojos, entonces de forma esquemática han puesto que 3 azules pertenecen al óvulo y los 3 rojos pertenecen a los espermatozoides. Esta etapa, ¿sí? Una vez que aparece la meiosis, es haploide. Entonces, luego de la fecundación o fertilización, es decir, la unión o la fusión del núcleo del esperma y el núcleo del óvulo, se va a formar un cigoto y se va a restablecer la diplodía de la especie.